y la igualdad de género de la revolución, en Venezuela los hombres siguen facturando más que las mujeres. El dólar manda. Reapertura fronteriza dispara en 80% operaciones en divisas entre Colombia y Venezuela. Solo por encima de Siria. Índice de libertad humana ubica a Venezuela en el penúltimo lugar del ranking mundial. Sin derecho a sufragar, más de 3 millones de venezolanos podrían quedarse sin votar en presidenciales de 2024. Cota 905, a un año del día que el Coqui sembró terror en Caracas. Curazao no es seguro para migrantes. Amnistía Internacional denuncia que venezolanos son detenidos en condiciones inhumanas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles 8 de febrero del año 2023. Les saluda Mildred Manrique. De inmediato comenzamos a revisar las informaciones más relevantes de las últimas horas. Un estudio reciente demostró que más del 60% de las mujeres en Venezuela no participa de manera activa en el campo laboral, pues existen mayores preferencias y oportunidades para los hombres. Esta investigación también reveló que la brecha salarial se amplió en los últimos 5 años. Entonces, ¿cómo están haciendo las venezolanas actualmente para sustentarse en medio de estas condiciones? Sandino Ignacio Yaguare nos cuenta. Ellos prefieren contratar hombres, sobre todo en el personal más joven, porque no tienen problemas con embarazos. El estudio Brechas de Género en el Mercado Laboral Venezolano, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, reflejó que la participación laboral de la mujer en el país se redujo de 51% en 2013 a 37% en 2021, siendo la más baja de Latinoamérica. Asimismo, la diferencia salarial entre hombres y mujeres también se amplió en los últimos 5 años, donde el proceso de reactivación económica beneficia más a los de sexo masculino. Metí currículos y eso y no me llamaron. ¿No te llamaron? No. Y metí en otras y sí, no era bueno el sueldo. Soy ingeniero químico de profesión y también abogada. Los primeros tiempos había que luchar por ganar un puesto y ser reconocida entre hombres, porque básicamente esa era una carrera de hombres. Hoy día hay más acceso, sin embargo, pues sigue siendo el de uno demostrar lo que uno conoce, lo que uno tiene. Esto está difícil porque si tú no sabes una profesión y no estás tunis, y más para las personas de edad. Esta brecha en el campo laboral también se traslada al escenario educativo, donde, según indica el BID, estas mujeres que en Venezuela han abandonado sus puestos de trabajo tampoco invierten tiempo en su formación, siendo este porcentaje de 42% superior al 29% registrado en hombres. Muchas de ellas manifiestan estar actualmente trabajando en emprendimientos. Esa disminución de las mujeres dentro del campo laboral es porque hay muchas mujeres que se han ido a la parte de lo que son los emprendimientos, porque a lo mejor es más fácil vender, qué sé yo, ropa desde la casa o vender tortas o vender comidas desde la casa que ir a una empresa, pagar pasaje, devengar un sueldo que a lo mejor, como se bien sabe, a lo mejor el hombre gana más aunque haga el mismo trabajo de la mujer. Trabajé como 6 meses y dije, no, mira, esto no es lo mío. Estaba estudiando para ser maquilladora y pues se dio la oportunidad y desde ese momento me gradué de maquilladora a los 17 años, estaba a punto de cumplir los 18 y a partir de ahí empecé a trabajar. Ese ha sido pues mi campo laboral desde que cumplí la mayoría de edad. Otro dato importante incluye los cargos de alto nivel, donde existe una diferencia salarial entre hombres y mujeres que es considerable, esto debido a que existe una segregación vertical, es decir, que existe preferencia por los hombres para cargos gerenciales. Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar otras informaciones de carácter nacional que destacan algunos medios de comunicación en Internet. Y en Impacto Venezuela titulamos de la siguiente manera: País de buhoneros, encuesta revela aumento de la informalidad del empleo en Venezuela. Según el último estudio de la empresa consultora Poder y Estrategia, trabajar por cuenta propia se ha convertido en la principal fuente de ingreso de los venezolanos. La firma revela que 41,1% de los encuestados dijo vivir en una actividad propia, mientras que el 21,1% señaló que labora en la empresa privada. El sondeo se realizó en enero en 6 ciudades del país, incluyendo Caracas, con una muestra de 800 entrevistas.
Otros datos que arrojó la investigación es que 16,9% de los consultados señalaron que trabajan en el sector público, mientras que 10,1% indicó que no tiene empleo. Médicos asistieron coaccionados a un operativo en Barinas y uno de ellos terminó herido en el hospital. La parte triste de esta historia comenzó con la acción amenazante e intimidatoria por parte de las autoridades de salud en el municipio de Sucre, en Barinas, quienes obligaron a los médicos a participar en este operativo debido a que los galenos se encontraban en protesta por la exigencia de salarios dignos. Luego de tomar sus elementos de trabajo y abordar los camiones que los llevarían hasta donde se encuentra la comunidad de indígenas Cuiva, en el camino, la rama de un árbol golpeó fuertemente a la doctora Joana Pérez y su diagnóstico fue traumatismo perforante en el cuello, afectación del nervio craneal séptimo y dificultad para articular palabras. Venezolanos se quejan de los inconvenientes para tener el SOAT colombiano. SOAT es el seguro de accidentes de tránsito, uno de los requisitos obligatorios que Colombia pide para circular en el departamento norte de Santander. Choferes de empresas venezolanas advirtieron que la plataforma para solicitarlo solo se abrió para ciudadanos colombianos. El presidente del Sindicato de Transportadores de la Frontera, Freddy Solano, alertó que, aunque no se les permite acceder al sistema automatizado para adquirir el SOAT, se los están ofreciendo por fuera y en un tiempo de 3 horas, pero solo si pagan 120.000 pesos, es decir, unos $25 estadounidenses. Nuestro equipo de corresponsales está listo como todos los días para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. Casas de cambio del norte de Santander en Colombia reportan un incremento de 80% en operaciones en divisas luego de la reapertura total de la frontera con Venezuela. Marinette Glob nos amplía esta información. Son 4 meses desde que Colombia y Venezuela retomaron el intercambio binacional y 40 días desde que se dio el paso de vehículos particulares de territorio a territorio. Esta integración ha dejado beneficios para varios sectores, como a los operadores cambiarios. Los movimientos se han incrementado en una gran medida, aproximadamente un 80%. La cantidad de personas de comercio se ha reactivado también. Pues ha sido muy beneficioso para todos que la apertura de la frontera. La Cámara de Comercio de Norte de Santander también reporta saldo positivo por la reapertura y buenas expectativas por la integración binacional. Bueno, digamos, nada mejor que enviar un mensaje a nuestros hermanos venezolanos de que se acerquen. La ciudad de Cúcuta los espera con el mismo amor y cariño de siempre y en aras de que podamos establecer negocios y relaciones comerciales supremamente importantes que redunden en el beneficio no solamente de Venezuela, sino también de la ciudad de Cúcuta. Del lado venezolano, las autoridades del eje limítrofe buscan la regularización de las casas de cambio, pues el bolívar y el peso se manejan en base a la oferta y la demanda, y las transacciones se realizan fuera de un estatuto o algún organismo constituido. Cabe destacar que las casas de cambio en el eje limítrofe han implementado medidas propias para evitar la falsificación de billetes. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Venezuela no deja de romper récords, y es que con la democracia en peligro de extinción, el peor servicio de Internet y una crisis humanitaria a la que se le suma una economía en agonía, nuestro país vuelve a posicionarse en los peores lugares de los rankings que miden la calidad de vida de los ciudadanos. En esta oportunidad, las libertades humanas de los venezolanos, que van desde la educación hasta la libertad de expresión, son casi nulas. La situación en Venezuela es especialmente dramática desde la llegada del gobierno chavista y su asentamiento durante el mandato de Nicolás Maduro. El país obtuvo apenas 4.2 puntos y quedó en el puesto 161 de los 162 países considerados en el índice de libertad humana. Estos resultados abrumadores se repiten en el tema de libertad económica. En una valoración del 1 al 10, Venezuela obtuvo apenas 3.32 puntos. Hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí ninguna persona tiene garantía de que las instituciones llamadas a tutelar
el respeto a sus derechos fundamentales, van a obrar en ese sentido. Aquí funciona el Ministerio Público de manera reactiva, probablemente en casos que causan impacto en medios, en redes sociales, el fiscal actúa con una inusitada celeridad, y casos realmente graves duermen el sueño de los justos en la misma representación del Ministerio Público que lo ostenta. O sea, esa es la realidad. La educación ha sido uno de los sectores más golpeados y que menos inversión ha recibido, por lo que su desarrollo y la formación adecuada de profesionales se ha visto estancada. Todo esto debido a las malas políticas implementadas. Si vemos a nivel de derechos económicos, sociales y culturales, la situación no es diferente. O sea, aquí el problema de la educación, vemos lo que gana un maestro, vemos que su ingreso ni siquiera le permite trasladarse a la escuela donde debe impartir clases. Eso ha hecho que los maestros se dediquen a cualquier cosa menos a educar, y por consiguiente hay un déficit de educadores importante en el país que se traduce en un daño irreparable para las generaciones que se vienen formando en el país. Y la misma situación o la que ocurre con los docentes pasa igualmente con los médicos. Son muy mal remunerados, son perseguidos, tratados generalmente como sospechosos en cualquier circunstancia, y eso impide que puedan desempeñar su labor y que puedan formarse adecuadamente. Según el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, en los últimos 20 años, Venezuela ha descendido 77 posiciones en el apartado de libertades personales, logrando posicionarse en los primeros puestos solo en las libertades para relacionarse con las personas del mismo sexo y referente a los derechos de las mujeres. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Continúa la incertidumbre en torno a las condiciones electorales de cara al proceso presidencial que vivirá el país el próximo año 2024. La actualización del registro electoral permanente es una de las principales preocupaciones tanto de jóvenes como de partidos de oposición que afirman que el gobierno de Nicolás Maduro resta importancia a esta petición, ya que podría sumar al padrón electoral poco más de 3 millones de posibles electores. Escuchemos. Hoy somos casi 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral y que le queremos hacer un llamado a inscribirse. Aquí es indispensable que con su voto podamos hacer el cambio político y el cambio económico que tanto requiere el país. Pese a que el registro electoral se mantiene habilitado, el CNE no ha informado sobre jornadas especiales o nuevos puntos de inscripción que permita a la mayor cantidad de venezolanos ejercer su derecho al voto por primera vez. Esta es la petición de movimientos políticos y civiles que exigen celeridad en el proceso que pudiera permitir usar un nuevo corte en el registro para las primarias opositoras. Los puntos de registro electoral, las actualizaciones, no solamente en las sedes principales regionales como hoy se ve, que existan en las plazas, porque es un plan que siempre se ha dado en años anteriores, pero que tenemos más de 5 años que no se ejecuta como debe ser. Y tampoco existen las campañas de conciencia para la participación ciudadana. Para el próximo fin de semana habrá convocatorias de calle y de encuentros en pro de mejor organización para mayor presión a dicha causa, en donde la asociación Creemos Alianza Ciudadana busca nuevos liderazgos en jóvenes que se movilizarán el 12 de febrero, Día de la Juventud. Estos encuentros los hemos denominado Se Buscan Líderes. Y esto es muy importante porque ya que nos corresponde a nosotros, los ciudadanos, constituirnos en protagonistas fundamentales del cambio que queremos para el país, para que podamos de esta manera organizarnos y movilizarnos en función de este proceso como tal. Misma alianza que ha advertido los riesgos de llevar a cabo un proceso de primarias con la logística del Consejo Nacional Electoral, donde advierten que pudiera haber retrasos en fechas y malas intenciones en la ubicación de centros electorales, hechos denunciados en comicios pasados. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Según Juan Pablo Guanipa, quien además es precandidato presidencial por el partido Primero Justicia, aseguró que el petróleo de Venezuela no debería regalársele a ningún país porque eso es riqueza y patrimonio de los venezolanos. Insiste en que Cuba debería, en vez de pedir, comprar su propio petróleo. Yo repudio la presencia del señor Valdés, viceprimer ministro de Cuba, en Venezuela, para exigir que la cuota a la que se comprometió Venezuela de regalarle petróleo a Cuba pueda mantenerse, porque parece que se la han disminuido. Yo no sé en qué piensa Nicolás Maduro, yo no sé en qué piensa la gente de Cuba,
Yo no sé si piensan que el pueblo de Venezuela es estúpido, es idiota, pero esa es la riqueza de los venezolanos y que no tiene por qué irse a otros países para financiar proyectos políticos, porque ni siquiera eso es dinero para beneficiar ni a la población de Cuba ni a la población de Venezuela. Tanto la población, la nación cubana, como la nación venezolana son víctimas de un grupo de insensatos que manejan ambos países sin criterios democráticos. La elección presidencial a realizarse en el 2024 está en la agenda de todos los partidos políticos del país, quienes buscan la manera de lograr un candidato único que se mida contra Nicolás Maduro. Juan Pablo Guanipa asegura que la Comisión de Primarias está trabajando para lograr que existan condiciones justas para ir a esas elecciones. Esa comisión electoral es el eslabón que nos une a algo muy importante, que es una primaria para elegir un solo candidato presidencial y que ese candidato pueda recorrer el país, reconstruir el sueño para Venezuela y también luchar por condiciones electorales. Así que yo estoy convencido de que la ruta de las primarias es la mejor ruta. Y estoy convencido de que la mejor herramienta es la comisión de primarias que está haciendo un trabajo. Ellos harán sus anuncios. Yo no creo que yo deba adelantar absolutamente nada porque son anuncios que ellos tienen que hacer. En cuanto al precandidato de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa informó que hay varias formas de escogencia de acuerdo a los estatutos, una consulta a todos los comités políticos y la otra, unas elecciones internas primarias en el caso de no lograr un consenso. Las cartas están echadas desde Primero Justicia y solo queda esperar hasta dentro de 3 o 4 meses para conocer quién será el abanderado presidencial por la tolda aurinegra. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. A un año de la muerte de Carlos Luis Revete, alias El Coqui, Impacto Venezuela volvió a la Cota 905 para hacer un diagnóstico de cómo viven ahora los habitantes de esta importante zona popular de Caracas. Así como hicieron con eso, tienen que hacer con lo demás. ¿Por qué? Claro, para que Venezuela sea un país sin violencia. En efecto, este 8 de febrero se cumplió el primer aniversario de la muerte de uno de los líderes y cabecillas de bandas delictivas más connotado de los últimos 20 años en Caracas y posiblemente en todo el territorio nacional. Algunos hablaron libremente y sin temor. Yo debería de eso de terminar rápido con el gobierno, ¿vale? Porque esos enfrentamientos en verdad no traen nada bueno para nosotros los que estamos en la lucha. Como se recordará, el Coqui murió durante enfrentamientos armados que se desarrollaron el año pasado en una vasta zona de Las Tejerías en el estado Aragua, después de haber huido de la Cota 905, la cual estaba bajo su completo dominio y sus conmilitones, el Vampi y el Galvis. Aquí en la Cota algunos opinaron protegiendo naturalmente su identidad. Él no era positivo a la sociedad, entonces, y bueno, sí, es un tema muy fuerte. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, pero también la sociedad, porque recordemos que eso viene de la sociedad. Otros se quejan actualmente del comportamiento de algunos funcionarios policiales. Como se sabe, desde hace un año toda la extensión de la Cota 905 está protegida por cuerpos policiales. ¿Cómo han cambiado las cosas? De alguna manera han cambiado aquí en la Cota 905 un año después de la muerte de Carlos Luis Revete El Coqui. Sí, se ha cambiado en parte. Se ve mejoría y bueno, el ambiente más tranquilo. No, relajado, normal todo. Normal todo, que ahí no hay ninguna queja. No vale, todo tranquilo. Los policías que se ponen es mamones. ¿Qué pasa con los policías? Que se ponen mamones, pues se ponen intensos y ves, o se suben a los carros y bajan a las personas para molestarlas y eso. Estos habitantes están exigiendo al gobierno nacional respuestas concretas sobre otros antisociales de cuyo paradero no se sabe nada después de la muerte del Coqui. El gobierno tiene que hacer su trabajo. Ajá. ¿Cuál es su trabajo? Bueno, mira, limpiar las calles de esa gente indeseable. El Coqui murió a la edad de 44 años, puesto que había nacido el 1 de febrero de 1978 hasta el día 5 de febrero del año pasado, cuando ocurrió su muerte. A raíz de la muerte del Coqui, en las horas siguientes creció la duda en relación a si realmente había sido ultimado por las autoridades o no. A título personal pienso que sí, puesto que en las horas siguientes se produjeron varios hechos
que me permiten a mí pensar por lo menos que sí está muerto. Una de esas fue las informaciones que obtuvimos aquí en Medicatura Forense y la presencia de su hermana y también de su hija, lo cual, en mi opinión, permítame también la particularidad, creo que sí realmente se produjo la muerte de el Coqui el día 5 y el 8 precisamente de febrero del año pasado fue sepultado en el cementerio del Junquito. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Esta medida la catalogan como arbitraria, ya que están siendo referidos a centros asistenciales en los que no hay cupos para atender a los casi 40 niños que padecen cáncer. Lo que está sucediendo aquí en el pediátrico es que la directora arbitrariamente quiere cerrar el área de oncología, en el cual no estamos de acuerdo ninguno de los padres y representantes de cada niño que asiste al cuarto piso de oncología, ya que quedamos en la deriva, ¿verdad? No tenemos que buscar ahora nuevos horizontes o nuevos centros para ver cuánto nos cobran por practicarle, o sea, por colocarle las quimios a nuestros niños. Quienes residen en otros estados del país narraron ante las cámaras que se les hará difícil llevar a sus parientes para que reciban las quimioterapias en los hospitales públicos. Tengo que venirme de cola, pidiendo la cola a los autobuseros para poder llegar hasta acá. Y en mi caso, bueno, en el tiempo que mi hijo lo trasladaron para acá, fue porque el área de oncología del hospital de Guanare no estaba en condiciones para hospitalizar niños o pacientes oncológicos. Los familiares de los pacientes que padecen cáncer en el país manifestaron que para poder cumplirles el tratamiento requieren en el área privada entre $500 y $2.500 para así poder atender la enfermedad de sus parientes. Es importante señalar que muchos de ellos han vendido las viviendas, parte de los electrodomésticos e incluso los carros para que así su familiar no muera de mengua. En el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. En internacionales les presentamos las 3 noticias de mayor impacto en el mundo. Amnistía Internacional denuncia que los venezolanos son detenidos en Curazao en condiciones inhumanas. La organización señaló que la situación de los venezolanos en Curazao no ha mejorado porque las autoridades de ese país continúan negándoles protección a los migrantes. El informe fue titulado Curazao: pocas mejoras en la protección de las personas venezolanas. Allí, Amnistía Internacional reconoce los pequeños pasos que se han dado, pero que aún no son suficientes para garantizar la seguridad de los extranjeros. El organismo aseguró que ni una sola persona ha recibido protección desde la introducción de ese procedimiento, porque Curazao considera que los venezolanos no tienen necesidades de protección ni corren peligro. Suben a 11.200 los muertos en Turquía y Siria por los terremotos. Los potentes movimientos telúricos del lunes contabilizan ya para este miércoles 8.574 fallecidos en Turquía y 2.662 en Siria. En los dos países golpeados por el desastre se registraron también casi 55.000 heridos, muchos de ellos con fracturas y cortes de gravedad. Las cifras no son definitivas. Los rescatistas siguen liberando con vida a personas después de llevar más de 60 horas bajo los escombros, pero las tareas son cada vez más desesperadas en medio de temperaturas gélidas y las réplicas que complican los trabajos. Además, se registró que más de 293.000 sirios tuvieron que abandonar sus hogares en las áreas controladas por el gobierno de Siria como consecuencia de los terremotos. ¿Fue un beso en los labios? Debate por gesto entre Jill Biden y el esposo de Kamala Harris. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su segundo discurso sobre el Estado de la Unión este martes 7 de febrero. Adicional a su intervención, ocurrió que minutos antes de que el mandatario se subiera a la palestra, que algunas cámaras captaron a su esposa Jill Biden cuando se acercó al esposo de la vicepresidenta Kamala Harris. Lo saludó con lo que se da la impresión de ser un beso en la boca. Algunos afirman que sí se trató del beso, mientras que otros aseguran que solo es cuestión del ángulo de la cámara.
El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, recientemente manifestó que la administración de Nicolás Maduro no tiene pensado volver a la OEA, argumentando que se desvinculan de lo que ellos llaman el imperialismo. Pero, ¿qué repercusiones tendrá para nuestro país que no tengamos presencia ante este organismo internacional? Hoy en la entrevista del día, el internacionalista Félix Arellano nos responde esto y mucho más. Recientemente, el diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en representación del gobierno venezolano, manifestó que Venezuela no tiene intenciones de volver a formar parte de la Organización de Estados Americanos. Esto, por supuesto, generó muchas incógnitas. Incluso podría derivar en un nuevo caso de violaciones de derechos humanos en el país. Y para despejar estas dudas, estaremos conversando con el internacionalista Félix Arellano. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle, para ponernos en contexto, ¿cuáles fueron esos factores que hicieron que Venezuela saliera de la OEA y cómo se puede ver afectado el país? Venezuela durante buen tiempo logró un gran respaldo de la organización, particularmente de los países del Caribe, que suman aproximadamente unos 15 votos, de tal manera que era muy difícil lograr el mínimo de votos necesarios para aplicar la cláusula democrática. Cuando esto fue cambiando, porque fueron cambiando las condiciones políticas de los países de la OEA, porque fue cambiando la situación en el Caribe y porque se fue agravando la crisis humanitaria compleja en Venezuela, ya había sido suspendido del Mercosur. Todo ese conjunto de factores llevó a los países de la OEA a considerar seriamente la aplicación de la Carta. Ya se visualizaba el número de votos necesarios para la aplicación. La aplicación de la Carta implicaba la suspensión de Venezuela. Esa es la sanción. Se suspende al país hasta que hay los cambios políticos. Para evitar que se aplicara la cláusula, el gobierno bolivariano se retiró antes de que se diera la votación y con eso evitó que se aplicara la cláusula y quedó fuera de los compromisos de la OEA. ¿Cómo se podría ver afectada la población o el país como tal? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que Venezuela no vuelva a la OEA? La ausencia de Venezuela en la OEA realmente afecta a la sociedad venezolana, afecta al pueblo venezolano, afecta a los más vulnerables, porque el gran éxito de la OEA es todo el sistema interamericano de derechos humanos. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son los comisionados, los expertos de la organización que le llevan el seguimiento a los distintos temas del complejo y espectro mundo, universo de los derechos humanos. Los derechos civiles y políticos, la libre asociación, la libertad de expresión, incluso los derechos económicos y sociales. A toda esa temática, la organización, en particular la Comisión Interamericana, le lleva un seguimiento cuando hay una vulneración de los derechos humanos, abre investigaciones, hace visitas al país involucrado, levanta informes y esos informes pueden ser de tal gravedad que son pasados al Tribunal Interamericano. Bueno, Venezuela no puede usar esas herramientas, eso pudiera beneficiar posiciones autoritarias, posiciones que violenten los derechos humanos, pero perjudica en particular, repito, a los más débiles, a los más vulnerables. En Impacto Venezuela seguimos minuto a minuto todo lo que ocurre en nuestro país vecino de la mano de nuestro equipo aliado de noticias RPTV. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Colombia en Vivo. Tras la polémica liberación de Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias La Gata, condenado por homicidio, el fiscal general Francisco Barbosa señaló que la paz total no puede ser simulada y tramposa. Esto también porque será un facilitador de paz. Oficialmente, Concepción Baracaldo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, renunció a su cargo. Ahora quien asumirá este rol será Astrid Cáceres, quien se desempeñaba como subdirectora de la entidad. Después de la tragedia vivida en Siria y Turquía debido a un fuerte terremoto, la Cancillería de Colombia confirmó que dentro de las víctimas estaría la ciudadana colombiana
Joana Carolina Milán Belandia. La Embajada de Colombia en Turquía trabaja para poder localizarla, pero por el momento ha sido imposible. De esta manera terminamos Colombia en Vivo. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Soy Nicolás Amaya. Hasta pronto. Hoy en Video Viral les tenemos al PoliTikToker, un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que se viralizó en las redes sociales por bailar de una manera un poco sensual. Lo malo fue que lo hizo en una de las sedes de esta importante institución policial. Debido a esto, la dirección del 6CPC anunció que tomará medidas ejemplarizantes en contra de aquellos funcionarios que, valiéndose de tal condición, incurran en acciones como estas en las redes sociales. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia y leer los comentarios que nos dejan relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino que se publica en todas nuestras plataformas digitales. Y la de hoy es la siguiente: ¿cuál crees que sea el trasfondo del chavismo de no reabrir los consulados? En nuestra cuenta de Instagram, @ImpactoVE, Jorman Contreras nos responde: esto es para que los más de 7 millones de venezolanos que estamos fuera no voten. Otro, Luis Uzcategui, él dice: para que no sigan saliendo los venezolanos del país y tratar de tapar el sol con un dedo. Nos vamos rápidamente a nuestro canal de YouTube. Por aquí hay otros comentarios. Por ejemplo, Bilty Soy dice: no quieren abrir los consulados para que los venezolanos que estamos afuera no podamos votar, porque sabe que los votos sumarán bastante. Pero igualmente todo se puede lograr, que el conde Benjamín Rauseo sea el candidato. Ofelia Martínez, ella dice: ellos saben que toda la gente que está afuera no va a votar por ellos, por eso no les interesa abrir los consulados. Gustavo Adolfo Murillo: mantener al venezolano sin derechos, es lo que él dice. Por último, Ervin Ramírez: Maduro no quiere abrir los consulados porque sabe que todos los venezolanos que están fuera del país van a votar en contra de él. Y les digo, son más de 7 millones que están fuera de Venezuela. Gracias a todos por participar. Continuamos con más. Venezuela Premium, el espejismo que atormenta a gran parte de la nación y que hoy refleja nuestra caricatura del día. La caricaturista Raima nos muestra que existe una parte de la población en el país que vive muy alejada de la crisis. Mientras unos combaten la precaria situación humanitaria y económica buscando cómo sobrevivir, otros simplemente ignoran la realidad viviendo en una burbuja donde aparentemente todo está bien. Pero la verdad es que solo unos pocos se benefician de estos lujos. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Recuerden visitar www.impactovenezuela.com, seguirnos en nuestras redes sociales @ImpactoVE y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Manténganse bien informados. Soy Mildred Manrique. Hasta la próxima.